Podcast Comunidad Ecológica de Peñalolén. Estamos en la precordillera de Peñalolén. Somos cultura, somos naturaleza, somos arquitectura, somos sustentabilidad, somos diversidad. Capítulo número 2. La historia oculta de la comunidad ecológica. En la primavera de 1980, un grupo de romántiques y aristohippies irrumpieron en las tierras de la hacienda Lo Hermida, yermas, sin agua y sin servicios básicos de ningún tipo, pero al alcance de sus escuálidos bolsillos veinteañeros. A punta de machete fueron abriendo caminos y senderos, levantando sus casas artesanal e improvisadamente con materiales reciclados, soñando con erigir una utopía al pie de la montaña. Lejos del sable, las reglas, el toque de queda, la autoridad intrusiva y el bullicio de la ciudad. Sin saberlo, estaban fundando el barrio que hoy habitamos, la comunidad ecológica. Hola, hola, estamos aquí en este lugar mágico que es el Expreso Imaginario, junto con dos próceres de la comunidad, don Alejandro Garros, don Jorge Braña. ¿Cómo están? Hola, Bien, hola. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo va? También estamos con Max Prieto y con Ronnie Acevedo, así que Hola. vamos a conversar de la prehistoria de la comunidad con estos jóvenes, aún. Un gusto estar aquí contigo. ¿Cómo partió este proyecto, chiquillo? Este proyecto de libro de la historia oculta de la comunidad ecológica. El proyecto partió en sobremesa, porque Alejandro siempre había tenido la inquietud de alguna manera de dejar una memoria sobre la comunidad. Y su hijo, Gaspar Garros, hizo un libro muy bonito, donde se habla un poco de eso, pero está más centrado en la arquitectura. Un libro lleno de fotos, que sea precioso el libro. Pero la historia, las anécdotas, la parte más divertida, más lúdica, no aparece. Entonces nos pusimos a conversar y Alejandro es muy buen narrador. Se conoce las historias, es uno de los fundadores de la comunidad, y yo soy mejor escribiendo. En esta etapa de mi vida he renacido como escritor. Entonces, de alguna manera, se crea una dupla. Y bueno, nos dijimos, ¿por qué no empezar a escribir estas anécdotas y hacer algo con eso? Y ese fue, lo primero que hicimos fue un borrador, que la hicimos en el patio de Alejandro, una pizarra en el jardín, que decía chisme ficción. Bueno, aquí ahí está, mirá. Sí. Ahora la borré porque estamos en la novela ya, entonces pusimos Playton Place, novela, 1980, 2020. Sí, esta pizarra. Y ahí salen los conceptos, ¿ves? Aristohippies, Fue una lluvia de ideas. Surdistán. Fue un poco una lluvia de ideas. Claro, eso. Para darle al. Y así nació la inicio. Patrona del Barrio, por una cuestión que en También. la cocina que decía laboratorio de ideas, con la clarita. Y ahí partimos, ahí parar, porque no tenía idea para dónde iba la micro. Inicialmente la idea era hacer puras anécdotas nomás. Y así partimos haciendo anécdotas. Y después dijimos, no, aquí hay que darle un poco más de profundidad, contar un poco la historia, la problemática, los problemas, los conflictos, los desafíos que hoy día se presentan, digamos, en la comunidad. Entonces ahí le dimos como otro cariño. Entonces el libro parte como con la historia, después hay más de 50 anécdotas,
y termina con el desarrollo de la comunidad y los conflictos y desafíos actuales. Con la canción Todo Cambia. Cambia, todo cambia. ¿Cómo fue un poco el comienzo de su historia en la comunidad? Porque Alejandro, tú estás desde el comienzo. Jorge, Claro. ¿tú qué año llegaste? Yo llegué a la comunidad el 2012. Ya. Vine el 2010 a buscar casa. Me junté con Alejandro, pero no encontré casa. Entonces arrendé una casa fuera de la comunidad. Pero el 2012 me cambié a la 2012 comunidad. llegaste normalmente. Sí. Porque también es bien interesante esa perspectiva. Es como tú le estás descargando un montón de información Sale acá, sí. Sale desde la el comienzo. chismo ¿Cómo fue? biografía de los coautores. Eso. Ahí sale la, Sí, sale la biografía. de cómo se da. ¿Y nos podrían Sí. contar un poco cómo fue el comienzo? ¿Cómo llegan acá a la comunidad ecológica? Mira, yo venía llegando a Chile y no conocía a nadie. Eso. Detrás de una chilena de la cual me enamoré en Centroamérica, porque me la topé 2 veces, tropecé 2 veces con la misma piedra. El destino. Y armamos una exposición de Guatemala en el Cultural de Las Condes. Después nos fue tan bien fue que decidimos hacer una casona cultural donde pudiéramos mostrar la cultura popular de Guatemala, libros para gente en crecimiento, porque se iniciaba todo un movimiento sin saberlo contracultural en plena dictadura, aunque los movimientos contraculturales también funcionan en las democracias, ¿no? Y fue interesante el grupo que se armó, y ahí había que modificar esta casa que arrendamos en Providencia, y nos contaron que había una persona, que es la Tuti Hamilton, que ella se dedicaba a arreglar casas con demolición y que tenía un muy buen sentido de la estética, etc. Y apareció la Tuti y nos contó que por accidente del azar, tratando de buscar un atajo, porque ya estaba trabajando en ese minuto en Pirque, y venía por todo lado, que en esa época era de tierra, y tenía que irse a San Damián. Imagínate la vuelta. Entonces, buscando un atajo, encontró este lugar. Subió por Grecia buscando ese atajo. Cuando llegó a Río Claro, en lugar de irse para el otro lado, se vino para acá. Imagínate, esto era un peladero de campo verde, porque era invierno, porque en verano era invierno. Y ahí empezó a andar en auto hasta que se metió hacia abajo del puente de lo que sería Antupirén hoy día, hacia abajo, que era en Zarzamora, que ese era el filete de la hacienda. La hacienda, como tenía agua del Maipo, que corría por las perdices, que era abierto, entonces toda la parte de abajo era un vergel, hasta la Hormida, que es donde estaba la toma, que venía del 71. Esto fue 10 años después. La reforma agraria había prohibido revender estas tierras del 71 al 81. Y nosotros caímos sin tener idea en la primavera del 80. Justo cuando se liberó. Claro, y no sabíamos eso, pero por eso que al principio se arrendó, tú arrendabas. Entonces ella se encontró con Manuel Mercado, que fue el que vendió el primer sitio de acá, el que le vendió a la municipalidad. Entonces vino con mi ex, con Paulina Marambio, y después vino conmigo, yo la acompañé a negociar, debajo de un parrón en la esquina de Consistorial con Antupirén, ahí vivía Manuel Mercado. Yo callado porque no cachaba nada, todavía estaba medio abombado porque venía de años de Chiapas y Guatemala. O sea, venía de tierra adentro, digamos. Era un porteño bastante abrutado, que me había perdido toda la cultura del cine, de la música, había estado como en otra fase. Y bueno, y eso fue increíble, porque un accidente del azar, una persona se encuentra con este lugar. Y ahí comienza a armar grupos, porque las parcelas en esa época se vendían de 8 hectáreas. Por ejemplo, el caso del Camino de Lunes, todas las parcelas iban del Buen Camino hasta Los Presidentes, que era una pirca que daba con la hacienda Macul, lo que es ahora Las Pircas, digamos. Eran rectángulos largos, las Claro. parcelas, ¿no? Pero resulta que en la reforma agraria les había asignado los terrenos, les daba una con agua y una pelada. Una con agua, por ejemplo, el dueño de la 1 era el dueño de la 11, el dueño de la 2 era el dueño de la 12, el de la 7 de la 17. Entonces nos vendieron el peladero, que estaba totalmente abandonado, que tenía derechos de agua, pero no se habían puesto de acuerdo para traerla. Estamos en eso, pero- Entonces el agua que corría era la del Buen Camino, que regaba sus sitios norte. Como viene el cerro viene así, por la pendiente. claro. Pero aún así eran peladeros, algunos que tenían mucho animal, otros que estaban muy abandonados el lugar. Salvo esta parcela que era de almendro, la 4, todo el resto eran peladeros, prácticamente.
Y después ella soltó la lengua en la casa de su mamá, de la famosa que va a salir acá en el libro, la abuelita Cogollo. Famosa abuelita Cogollo. Y un amigo de su mamá escuchó de este lugar y vino y compró el mejor lugar, que es el Frambuesal. Y ahí empezaba la época de ProChile, el boom exportador, y qué sé yo. Trajo goteo y armó ese Frambuesal, que le quedó el nombre al lugar. Y ahí la Tuti se enojó muchísimo porque como que le comieron la color un poco. Yo le dije el otro día, estuve con ella, porque nosotros salimos a escribir a otros lados, nos escribimos acá. Acá corregimos. Y le dijimos a Tuti, la segunda vez que te comen la color, le dije, porque la otra vez le pasó lo mismo acá al frente, que ella iba a comprar ese lugar. Y llegó otro vecino y arrasó. Claro, la Tuti nos apoyó bastante, digamos. Si bien nunca se habló de este tema con la Tuti. Claro. No se habló, no se tocó del el tema no se habló, claro. Pero nos sacaba a almorzar. Sí, nos llevaba sus picadas. Para recordar sí. la historia. No, nunca se tocó el tema del libro. Es que ella entró en otra. Hay gente que se va y se acabó la comunidad. Bueno, ella sabía que estábamos escribiendo el Sí, libro. pero no se habló el tema, nunca se tocó pero el tema. los sí. temas no se Sí. tocaban, claro. Sí. Ah, bien, bien. ¿Y qué otras historias del comienzo? ¿Cómo fueron las primeras semanas acá? O sea, si no Bueno, había yo nada, voy a decir, ¿no? voy a hacer un paréntesis, Ya. porque bueno, con todo lo que aprendí. Tenemos una sección que se llama personajes prehistóricos. Ya. Pero resulta que cuando llegaron los primeros colonos, digamos, se encontraron con que en este peladero habían algunos personajes que estaban viviendo, que eran, los llamamos prehistóricos, tanto porque viene antes de la historia de la comunidad como por su manera de vida, era bastante Vivían salvaje. sin agua, sin nada. ¿Quiénes eran? A poto pelado. Por ahí Ahí sale. están todas las historias de ellos hasta aquí. Ahí interviene el filósofo Tirso, que además es el prefacio. Él habla del pisahuevo. El prólogo. Después el prólogo. Después habla la Ilia Parada, habla de Germán Gess. Cada uno tiene de los vecinos. Hemos invitado a vecinos a participar. Y a la Francisca Castillo, es decir, También. claro, contribuyeron Bien. con las historias de estos personajes cuenten- prehistóricos. Pero cuéntenos algunos de estos. O sea, la idea es que la gente compre el libro, por supuesto. Pero a ver, un avance de estos personajes prehistóricos que Por leer, ya que- Claro, no, pero por ejemplo, había uno que tenía una especie de tiradero de Botadero, escombro, un botadero de Ya. escombro, Chatarra. de chatarra. Y él vivía en medio de este peladero de chatarra. Tenía gallinas, las gallinas ponían huevos. En una batería. En los autos oxidados. En las baterías. Había un nido, arriba de la batería había un nido y tenía micros, camiones. Todo eso yo los tengo con fotos, manejando las micros. Y esa historia es muy buena y la hizo Tirso, otro de los colaboradores del libro. Hacía la historia que se llamaba El Pisahuevo, el tipo. El Pisahuevo. Y él vivía en la parcela 11, al final del Sol, donde ahora hay un condominio. Pero vivía debajo del canal. O sea, tenía un puente donde él cruzaba el canal y él vivía del lado de lo que es ahora Casa Grande, pero la chatarra la tenía de este lado. Y era un desastre el lugar, porque había de todo. Yo todo eso lo tengo registrado con fotos, que seguramente se van a poner en el ebook. No ahora porque se encarece mucho, no tiene sentido. Pero sí, yo creo que en el ebook se pueden poner todas estas fotos de lo que uno conversa. Porque yo me dediqué a registrar siempre. Foto, papel, viste, no soy fotógrafo, pero sirve como constancia, sí. O invitaba fotógrafos, porque yo quise hacer un libro durante 2 oportunidades y no lo pude realizar. Con Badal tuvimos un fondar. No se dio. Mi libro era un poco como el de mi hijo, más esto. Era un libro ecléctico, donde había patrimonio, pero también había cagüín, donde había historia, digamos. Pero nunca se me dio. Un día almorzamos con Pablo Broski, que estaba en el Ceremi de Cultura, y queríamos saber cómo nos había ido con el fondar. Y lo invitamos a la Unión Chica. Y cuando llegamos, antes de pedir, dijo, les aviso que no quedaron. Mira, que hay un pequeño párrafo del Pisahuevos que lo podría leer, que te lo tenemos en la Aquí está la ilustración. ilustración. El Pisahuevo.
Sí, dice, estábamos un domingo al mediodía y vimos pasar una avioneta a muy baja altura en dirección a la cordillera y a los pocos minutos sentimos un gran estruendo. Esta se había estrellado en las copas de los hartos árboles. Su único ocupante perdió la vida. A los pocos días, próximo a la medianoche, sentimos un ruido salido del averno. Nos armamos de valor y con una linterna iluminamos hacia el bosque. Era el pisahuevos, que con sus bueyes arrastraba la avioneta siniestrada. Nos dijo que se la habían regalado y por cierto vendería el aluminio. Y está la foto de los bueyes llevando la avioneta, la ilustración. Ya, claro. Muy bien. Claro. ¿Ah? Está buena, ese cuento es... Y todos se acuerdan, los de esa época se acuerdan de la avioneta, porque bueno, nosotros en reuniones hemos sacado el borrador y genera eso, memoria, genera, no, era así, era asá, como que este libro va a generar, entre otras cosas, aparte de que va a generar polvareda, seguro, va a generar que la gente se acuerde de lo que pasó acá durante diferentes, hasta el día de hoy. Todos los días pasan cosas que se enteran los de allá o se enteran los del otro, pero que uno no se entera. Entonces, lo que hicimos nosotros es abrir el libro a gente que supo, que nosotros nos acordábamos de la avioneta y del muerto, pero no sabíamos la anécdota del tipo que se la lleva con los bueyes. Oye, Ale, Sí. y primavera del 80, ¿quiénes son los que llegan? ¿Llegáis tú, la Tuti? Vinimos una noche simbólicamente, 16 de octubre más o menos, que fue la primera escritura. Llegamos en Piedra Blanca, nos instalamos un par de carpas. Éramos 4, dos parejas, la pareja de la Tuti, mi pareja, la Tuti y yo. Y justo nos habían enviado a las hijas, a las hermanas de mi hijo, le habían mandado de México un globo de estos que se usan en las festividades, el sincretismo religioso de México, y aprovechamos y le pusimos una vela y el globo se hizo enorme, y esa fue como el acta de fundación, bastante inocente, porque no teníamos idea que esto iba a durar tanto. En esa época era una volada de gente veinteañera que quería vivir de otra manera, que se resistía a la educación impuesta, una especie como de rebeldía, pero en busca de una utopía que se dio, finalmente se aterrizó. Porque cuando uno, en caso mío, yo viajé durante 7 años, tuve experiencias impresionantes. ¿Y después qué haces con esa información? ¿Te la guardás, te la comés y seguís siendo uno más del establishment? ¿O de repente se te da esta situación que no lo puedo creer yo? Que podés volcar toda esa creatividad en un barrio, en una zona, en un pedazo de tierra, Oye, y al poco tiempo aparecieron la Denise Walter y Ronnie Hasler, ¿cierto? Claro, es que ellos tuvieron un periodo que se fueron de acá. Se fueron a vivir a California. Ya. Después se fueron a vivir a Olmué. Y entre medio construyeron, se fueron. Era bastante volátil. Pero eso fue la primera noche. Éramos 5 propietarios al comienzo, 5 o 6, que es donde vive Jimena. Estaba Gabriel Col, la Tuti, la Paulina y yo, el Ronnie y los Paradas, que era casada, la mamá era casada con mi suegro. De ahí viene todo el... Entonces la Tuti se encargó, inteligentemente, de armar grupos de 8 hectáreas. Y ahí se trajo a Valdés, a toda la DC, Tomich. Claro, porque la Tuti veraneaba de chica con este grupo, su social era Algarrobo y este tipo de gente, digamos. Y les pasó el dato de que estaba esto. Claro, y después llegó por arriba llegó Nicanor Parra, la Lola Hoffman y la abuelita Cogollo. Que después, salvo Nicanor, que nunca vivió acá, los otros 2 vendieron. La Lola Hoffman le vendió a los Krishna, que también sabe la historia del templo Krishna. Le vendió, la abuelita Cogollo le vendió a los Marner, a María Izquierda, a Willy. Entonces fue como que yo los llamo inversionistas no tradicionales. ¿Quién era la abuelita Cogollo era Cuenten- María Luisa Velasco. Pero cuenten la historia un poquito, porque... Lo que pasa es que hubo una gran redada policial. Ya. En su casa en San Damián, donde vivía Frafra, donde vivían todos
el momiaje. Claro, rodearon la casa, entraron armados. Está también ilustrado acá. La tenemos en ilustración. Fue ¿Ah? noticia noticiosa. Porque Sí, sí, la sí. pillaron con 40 La- plantas de marihuana. La cuarta le puso la abuelita la abuelita. Cogollo. Y las plantas las tenía acá en la comunidad. No, allá en San Damián. Sí, sí, sí. Acá hubo muchas plantaciones que aparecen en otras historias, pero esa fue famosa porque la cuarta le puso la abuelita Cogollo, que es la abuela de la almendra, La mamá de la tuti. la mamá de la Tuti, de la fundadora, y que era un personaje también, que había sido la mujer de un senador famoso en la época de la UP, pero que ella de repente se va por otro camino y se mete al Instituto Arica y Tomándose un tecito. ¿Quién hizo las ilustraciones del libro? Mira, tuvimos dificultades para encontrar a la persona idónea hasta que apareció el yerno de un vecino que es de Quebec. Es canadiense, se Canadiense, llama sí. Maxime Guimont. Lo que pasa es que le mandamos historia a varias personas. Y no le daban, no daban y con nos el- hicieron ilustraciones. Estas son de exportación. Las ilustraciones son de exportación. No, él vive ¿Viven de acá. Canadá o vive acá? No, vive acá. Ah, ya. Vive en la costa. Y él fue el que captó más la Sí. la Y idiosincrasia. hacíamos reuniones acá y venía cada uno con su pega y había amigas del barrio que tendrían que haber sido ellas las que vivieron acá hace 30 años, pero no le calzaron a lo que... Él fue lo más parecido que encontramos a la... A la idiosincrasia. Sí, claro. Sí que tuvimos suerte, porque alguien dijo de repente, yo tengo, dile a mi yerno, a Max, que hacen, vamos a la vendimia, de un grupo acá vamos a la vendimia del ramal Talca Constitución. Ya. Y ahí nos conocimos todos y ahí apareció él con sus ilustraciones. Estábamos preocupados porque no le dábamos al ilustrador. Y la portada la hizo una persona distinta. Aparte, sí. la amiga Eso fue argentina aparte. hizo un collage digital donde aparece parte de las historias. Acá aparece el ciclista de los Andes, el tren con la Gabriela Mistral, fumándose un charuto, que es esa foto que está ahí. Que la Gabriela es importante acá porque por los encuentros de poesía y el natalicio, le festejamos acá, hacemos fiesta. Entonces viene mucha gente que canta o que... Muchos poetas, cantidad de poetas, que esto lo dirige Levin Parragués, que estuvo a cargo de los cabildos culturales de la comuna hace mucho tiempo, que es el personaje de la película Machuca. Otro detalle del libro es que pues nosotros le dedicamos el libro a los vecinos de la comunidad y a Nicanor Parra, porque Nicanor Parra tuvo mucha influencia sobre los vecinos en los comienzos de la comunidad. Es algo que no se sabe. Por ejemplo, la plaza imaginaria o el expreso imaginario, la parte imaginaria viene del poema del hombre imaginario, claro. ¿Podrían contarnos un poco más del vínculo ese de Parra con la comunidad ecológica? Porque no sé si todo el mundo lo conoce. Parra era profesor en la Academia de Humanismo Cristiano de la Tuti. Y yo creo que se enamoró de la Tuti, casi seguro. Y la Tuti lo acompañó hasta los últimos días. La única semana que no estuvo la Tuti viendo a Parra fue cuando se murió. Justo le tocó a la Tuti estar acá y él se enteró por un hermano. Pero ella siempre estaba cerca, porque vivía en Algarrobo, él vivía en Las Cruces. Entonces lo iba a ver, y como ella es súper estética, y la construcción le hizo el baño, le readecuó el baño, porque la familia lo iba a ver desde, ponerle, de jueves a domingo, y ella iba de lunes a miércoles, algo así. Entonces, ella fue la que invitó a Nicanor. Y Nicanor, viste, sabido, viste, le gustaban las cuicas, igual que a Violeta, le gustaban los rusios, los que... No. Es curioso eso. De hecho, la famosa mujer de Parra, que aparece acá, que fue amiga mía, la que le hizo arar a Parra, que yo no sabía que era ella. Yo era amiga mía, pero yo no sabía que ella era la mujer que había inspirado El hombre imaginario. Hasta que un día, que después se suicidó ella, era Sanyasi. Por eso que odiaba a Baguán, a Osho, Parra, porque según Parra, que Osho la había... claro. Y ella, la verdad que era una mujer libre, que venía de la clase alta chilena y de repente se encontró este viejo súper pintoso, en su época de apertura, ¿sí? Y después ya cuando descubrió a Osho, se fueron todos con Osho. Se fueron a las comunidades, y ese grupo de gente habitó acá al principio, todavía están, en la luna sobre todo, pero todavía no se llamaba Osho,
y todavía no había no había comunidades. Pero en un momento dado partieron un montón para allá. El Claro. Samio, la mamá del Samio, la Taru. Después hubo una segunda oleada cuando se llamó Hoyo. Hubo una segunda oleada y ahí apareció Purto. Ya no se vestían de rojo. Porque en esa época Charly García cantaba. Charly García cantaba: yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo. En esa época. Y eso que en Argentina no habían pegado como acá. Oye, pero te fuiste por la Sí, rama, con la pero mala, Fernando. sí. Te fuiste por la rama, pero Me interesante. fui por las ramas, siempre me voy por las En el ramas. sentido- Es parte del libro, dice por las ramas. No, en el sentido de Parra. De Parra, claro. De Parra. Una de las cosas que no se sabe, que generalmente no se habla, es que Parra fue uno de los primeros ecologistas en Chile. Él hablaba de ecología cuando no estaba de moda el tema, digamos. Fue el primero que dijo: puro Chile es tu cielo azulado. Chiste ecológico. Puras brisas te cruzan también y vaya a seguir. Entonces, como nosotros éramos muy cercanos con él, yo me sabía toda la obra de Parra de memoria. Él siempre andaba con su cuaderno y te dejaba de hecho, yo tengo los originales acá, en el Museo de Arte Modesto, acá al lado. Como autógrafo, no sé. No, los dejaba, no. Él traía su cuadernito y se los llevaba, pero a veces tú lo encontrabas en el camino, por ejemplo, lo ibas a buscar a su casa y se le olvidaba el cuadernito y lo anotaba en tu cuaderno. O en lo que aparecía, si había un par de hojas allí. Entonces yo me quedé con algunos de esos y un día tuve que ir a Argentina, a la Patagonia, y me encontré con ese cuaderno, pues yo me fui un periodo allá. Y me encontré con el cuaderno y me lo traje, le arranqué las páginas y los exhibí para los 91 años de Parra. Y están ahora en una vitrina acá al lado. Y ahí hay más cosas, hay por todos lados cosas de Parra. Parra acá está, mira, eso es del 82, esa foto, aquí. Y eso es acá. esa No, foto. eso es en la galería de Lili Lance, en la galería Época, que lanzó sus artefactos. Hay una foto de Parra acá, pero no está en el libro, donde aparece él mirando que están haciendo Hay una fotos de fotógrafos del barrio que hicieron fotos de Parra. Sí, hay una que va a aparecer en el libro, o no va a aparecer, Sí, ¿no? sí va a aparecer, aparecer, sí. Hay una que hizo Leo Vidal y hay otra que hizo Francisco Pereira. No está en el manuscrito, pero va a aparecer en el libro. Sí. Y bueno, y Parra para nosotros fue un gran sabio. Empezó a hablar del tema ecológico porque él había conocido a los hippies a través de los beatniks. Los hippies fueron los que le despertaron el tema de la ecología. En una época que no se hablaba ni de medio ambiente, ni de permacultura, y él a través de sus artefactos o ecopoemas, él iba haciendo la denuncia, por ejemplo, o hablaba de la crisis, que los responsables de la crisis eran el proyecto industrial militar, que eran Claro, los responsables de la debacle ecológica. El complejo industrial militar. Militar, claro. Entonces empezó a hablar de cosas que uno no se había puesto a pensar. Él no estaba en la ecología, él estaba, digamos que era un guerrillero ecológico, ideólogo, no era un tipo de la huerta, de la permacultura, sino que era un tipo que le crujía y siempre veía antes, ¿no? Las cosas, sea porque era mayor, sea porque iba mucho a Nueva York y se juntaba con lo que se tenía que juntar. De hecho hay un cuento acá muy bueno de Parra que lo contaba siempre, cuando lo invitan al cumpleaños De Malcolm X. del líder de las Panteras Negras. Lo Sí. andaba buscando todo Estados Unidos y Sí. lo meten adentro de un auto Parra, lo vendan y se lo llevan al cumpleaños. Se lo llevaron vendado porque Lo llevan no se dando ponía que no. ese tipo de anécdotas. Parra, fíjate que Parra ahí en el libro tiene su buen pedazo. Tiene su buen pedazo, sí. Si encuentro una para que nos la lean. Sí, Días de Parra, dice. ¿Y cómo convivieron así la parentela de Tomic, la parentela de No, porque Valdés y esa Parra? gente fueron inversionistas. Ya, no venían mucho. No, venía Walker, Ignacio Walker venía con Cecilia Echenique en una citrola azul, me acuerdo, que venían a pagarle al cuidador. Eran jovencitos, ella estaba embarazada quizás de su primera hija. Me acuerdo de eso, que es donde ahora vive Raquel. ¿Hasta dónde llegaban los caminos pavimentados en los 80, en ese tiempo? Partían de Grecia con Tobalaba para allá, hacia Providencia. Hacia Providencia. Para allá era todo barro. Hasta Tobalaba y de ahí para Sí. arriba. Sí, y acá había un pedacito en donde están los edificios. Ese pedacito que es obligatorio pavimentar, del lado de allá de Grecia, ese estaba pavimentado. Pero por acá bajábamos, así tipo turismo aventura. Yo tenía una Citrocross. Y a veces salíamos por acá atrás, por donde está el líder, que era increíble, que había unos muros de adobe
abandonado, que era ya otra hacienda, ya no era la hacienda La Hormida, sino que era Macul, porque este fundo La Hormida va de Grecia hasta La Pirca, de los Presidentes. De ahí para allá era la hacienda Peñalolén y para allá era Macul. Nosotros éramos La Hormida, que comenzaba en la Rotonda Grecia y terminaba en Argentina, en el límite. Pero arriba nuestro, como nosotros éramos la comuna de Ñuñoa, que aquí sale la historia también, donde están ahora los activistas del Oriente, que son los de la Carola Palacios, todos los que están para arriba, ese era el Parque Municipal Ñuñoa. Y nosotros cuando llegamos aquí, llegamos a andar a caballo ahí. Cuando vinimos a conocer estas tierras, los Abarca, se llamaba el Parque Tomás Abarca, porque se había muerto el cuidador, se le disparó la escopeta, amarrándose los zapatos. Y le quedó el nombre, que era el papá de Nacho, de todos esos que vivían acá. Y ese era el Parque Municipal Ñuñoa, por eso que tenía árboles grandes y tenía 3 tipos de variedades de eucalipto, bastante, uno que le decían el bosque blanco, había variedades de eucalipto desconocidas. Y estaban los que habían plantado la famosa pariente de los Cousiños, que ahí no la pusimos los Cousiños, Isidora Goyeneche. Ella fue la que plantó los eucaliptos de la subida. Sí, porque trajeron, ahí sale la historia, es muy buena, que la hace Jorge, sale un eucalipto hablando, desde el eucalipto. Claro, porque queríamos meter el tema de los eucaliptos, porque han pasado muchas anécdotas aquí con los eucaliptos. No sabíamos muy bien cómo tratarla, porque hasta que se me ocurrió a mí que hablar el eucalipto, así al estilo de Mi nombre es Rojo de Orhan Pamuk. Entonces el eucalipto habla, me llamo eucalipto, me trajeron de no sé dónde, hasta que llega a la comunidad ecológica, y ahí queda la cara. Porque primero eran catedrales, después hasta la gente se llegó a amarrar cuando alguien cortaba un eucalipto, y ahora pedían por favor llévense el eucalipto. Pasó por toda la etapa. Y él lo comentó en un Face, y una mina que es de la esquina de tu casa, ociosa, como que le pegó a ella y mandó una diatriba, porque no, como diciendo, por eso que habla acá, en el prólogo, Luis Tirso dice que no es para tontos graves este libro. Pero en el fondo, un poco levantar polvareda es muy bueno, porque la gente anda media apagada de repente. Entonces, como que esto va a levantar, la gente va a empezar de alguna manera. Ya hay 192 personas inscritas. Yo soy una. Yo soy una. Tú eres, claro. Pero no tenemos acceso a todos los WhatsApp, pues si no el libro ya estaría... No, claro, la idea es promocionarlo y darle más visibilidad. Cuando lo lancemos, va a ser, ahí yo creo que se van a terminar de vender. Vamos a hacer 400 ejemplares, bajamos 100 ahora. Una amiga de Alejandro, amiga también, la Leca Alcayaga en La Roja, En el Valle del Elqui. En el Valle del Elqui, ha dicho que nos va a venir a buscar disfrazados de mujer para rescatarnos, para que no nos maten. Hay que saber. Siempre es bueno levantar un poquito, por lo menos se generan las conversaciones y las discusiones. No, y aparte van a saltar las rabias, van a saltar las es como esos matrimonios que de repente todo tranqui hasta que explota la cosa y ahí ya te empiezan a y tú que tal cosa que me hiciste. Bueno, acá va a pasar algo parecido, pero también hay un mundo que no tiene idea de esto, que le interesa saber. ¿Sí? Hay gente que me dice, ¿cómo existe este lugar? Sí. Habemos trasplantados más recientes acá y uno no conoce todos estos mitos urbanos también. Sí. Les pasó también... Urbano, acá tenés que empezar a hablar de urbano. ¿Les pasó también que de repente tenían versiones muy distintas de algunos hechos? Sí, pasa, por ejemplo, cuando mi hijo hizo el libro y entrevistó a su mamá, ¿ya? Ella no reconocía que éramos pobres, cuando en el fondo nos prestaron la plata a todos para comprar, porque los que tenían plata eran más mayores, te pasaban el billete y después hasta el Ronnie, que es un tipo de buena situación, también le prestaron por un rato, porque la idea era armar los grupos y no perder. Y la inteligencia de la Tuti, volviendo y yéndose por las ramas, fue lograr de que se vendieran todos los terrenos de 8 hectáreas. De hecho, los conflictos que tenemos actualmente tienen que ver por los terrenos que no se vendieron, porque ellos quedaron encerrados en el seccional. No les interesaba ser parte del seccional, al mundo campesino. Gente que alguien dijo, yo voy. Primero iban los regalones del fondo. Como el Moro. No, el Moro fue un especulador que llegó después.
Yo te hablo de la reforma agraria. Ya. En la reforma agraria estaba el campesino original, el regalón del dueño de la hacienda, que eran los de acá abajo, y después venían los que escuchaban llover por ahí. Entonces decía, y queda para mí. Entonces era el contador, el otro era el Tota, el que le vendió a Piñera, era el regador, el encargado de los canales. Entonces se fueron haciendo a través de datos se fueron haciendo del lugar, pero a esos no les interesaba. Cuando aparece el seccional, quedan encerrados en una historia que no les correspondía. Por eso pasa lo que está pasando, que llega la vivienda social, llega el condominio allá al fondo, de Casa Grande, que fue una negociación en la época de Rabinet, porque Rabinet quería poner las tomas acá adentro, y después hubo que negociar, y hay gente acá, hay una persona acá que es muy altanera en el barrio, que llegó tarde, que cree que se las sabe todas, y dijo que nosotros, como Junta de Vecinos de la época, habíamos entregado a la comunidad. Imagínate. En esa negociación, ese dueño que no le interesaba a la comunidad, le vendió al Servio. Entonces después se hizo un trueque donde compraron los de Casa Grande y Grillón, la 2 y la 12, y con esa plata hicieron las Chubis. Trajeron la misma gente de la toma que iban a poner acá adentro, y que el otro día llegaron un montón de dirigentes, y yo me reía escuchándolas. Desde su versión. Claro, ¿cuál fue la Ahí le dieron como caja a la Marucha, por ejemplo. Claro, ellos tienen una versión distinta. Sí, porque bueno, tú eres la Chubi. No, me dijo, yo soy de las Chubi de allá. Pero ella también se involucró acá en esta pelotera, porque esta fue una pelotera, donde a nosotros nos perjudicó como imagen, porque en el fondo decían, pero esto sacaban el cálculo de los periodistas mala onda, y decían, bueno, acá hay 150 familias de hippies y hay 200 hectáreas. A cada uno le corresponde 1,5 hectáreas. Entonces, en la prensa salía, estos frescos que no quieren a la población viven en 1,5 hectáreas. Ese era el cálculo que hacían. No, una mariconada terrible, fue la cosa comunicacional. La historia está muy buena porque empieza con un actor, con una teleserie que se filmaba en La Toma. Así empieza la historia, que es Francisco Reyes, en una teleserie que se llamaba Puertas Adentro. Y a raíz de eso había un evangélico que era una bala, muy comunicador, que armó una pelotera comunicacional en contra nuestra. De hecho, acá en el tren nos hemos reunido con todos los dirigentes. Bueno, y esta mujer no se le ocurre nada menos que nosotros sabíamos después de todo el despelote, porque nuestra directiva partió y a los 15 días suena el teléfono, voy a atender el teléfono que estaba ahí, y dice, hola, soy fulano de tal, del medio no sé cuánto. ¿Ustedes saben lo que está pasando con la comunidad y que se va a instalar ahí la vivienda social? Y que yo, no tengo idea. Entonces Esta viene era la toma de, ¿cómo se llamaba? de Arrieta, Nasur. De Arrieta, Sí. Nasur Arrieta. Que el futbolista era el dueño de ahí y se querían enriquecer a costa de lo que pasó acá al lado también. La toma en la época de Elwin, porque las tomas fueron en democracia. Las tomas se paran cuando se termina la dormida, viene dictadura, y durante la dictadura no hubo tomas. Las tomas recomienzan con Elwin, y ahí se toman el primer lugar que está de Grecia para acá, el que está detrás de las Chubis, que se llama Esperanza Andina. Y como había una teleserie en esa época, le pusieron el Pantanal. Bueno, y ahí hay otro cagüín también que se desprende de que acá vivía un diplomático segundo de la Embajada de Noruega, que terminó siendo el financista de la instalación de la Esperanza Andina. Él venía pasando con el camión, vivía aburrido porque la embajada no les permite vivir en estos lugares, por seguridad, que él vivía en los dominicos y se morían de lata. Y de repente descubren que acá había un Pequeñalolén que se estaba armando en el Olmo con la Dorotea Gilbert. Entonces arman una corporación y vienen y traen los hijos para acá, y ahí descubren este lugar. Y en esa época las casas se prestaban, porque si no te las desvalijaban. Y la señora movía un billete de $1.000 buscando arriendo, y todos los hippies se empezaron a volver locos, ¿viste? Y finalmente arrendó la casa de la Paulina, que después la arrendó, llevó mucha gente afín, y ese tipo al final terminó comprando Bosque Reserva, con unos vecinos acá que armaron un proyecto en Pucón, terminó apoyando con la embajada de la Esperanza Andina. Bueno, la historia de este tipo sale acá también. Y ahora es el embajador en Nueva York. Y a él también compró un libro de Gaspar, porque yo a ella la involucré también, a muchos vecinos acá de la época los involucré en el libro. Ella era fotógrafa. Pero muy gracioso salir de su seguridad, de su gran palacete los dominicos que se morían de lata, y llegar a esta locura, porque era una aventura todavía en esa época.
Lo que vamos a escuchar ahora es Patrona del Barro, cantada por Leca Alcayaga, parte del proyecto comunitario Canciones a la Patrona del Barro y las Quebradas. Letra, Matías Correa. Música, Matías Correa y Franco Ferrera. Producción general, Alejandro Garros. Producción ejecutiva, Matías Correa. Publicaciones, Expreso Imaginario. Patrona de la quebrada, cada año muestra su cara, de cada flores del talle, vive mirando hacia el bar, vive mirando hacia el bar. Patrona de barro y hiedra, viviendo entre las piedras, patrona de la quebrada, despierta cada mañana, despierta cada mañana. Patrona de los caminos, siempre mirando al destino. Patrona de viento y calma, abriendo espacio en el alma. Patrona de los caminos, siempre mirando al destino. Patrona de viento y calma, abriendo espacio en el alma. Abriendo espacio en el alma. Patrona del barro, patrona del barro, patrona del barro, patrona del barro. El maíz es el de la leña que pone un poco de folclore. Patrona de la quebrada, cada año muestra su cara, de cada flor es el talle, vive mirando. ¿Cómo se le ocurrió esta manera de construir las casas? Yo creo que me parece a mí, habría que preguntar a la Tuti eso, pero yo creo que Parra, según mi versión, es que Parra le copió a Neruda, porque Parra le copiaba mucho a Neruda y eran muy rivales. Tenían problemas con las minas, era todo así, los egos, la forma de hacer poesía, el litoral. Él vivía en Isla Negra, pero no vivía donde vivía Neruda, vivía arriba en un bosque. Y después él finalmente, cuando se ganó el premio de Guadalajara, de Juan Rulfo, se compró Las Cruces. Después le quemaron la casa, entonces venía acá a buscar constructores para que le hicieran su casa y nadie quería hacer negocio con... Ya, pero espera que ¿Eh? estabas explicando cómo construcciones. las construcciones. Pero Después ¿y qué que otro? entonces, El Albertino, pues, no, él o sea, no no, trajo la forma, no, eso fue maestros de la Tuti, con campesinos de aquí, un poco de cariqueo. Fue, él como que de alguna manera encontró su raíz aquí, porque él era, según me acuerdo, era nochero de un condominio en la Florida, que el dueño era el pololo de la Tuti, cuando se iniciaban los condominios. Y llegó acá en carretilla con las guaguas en la carretilla, que después mucha gente empezó a utilizar ese método. Yo tengo una foto de Munita acá, paseando a los hijos en carretilla. La Tuti también iba, cuando tenía 2 o 3 guaguas, iba con la carretilla a las fiestas. Pero la historia de las construcciones. Las construcciones tienen que ver, porque si vos ves cómo construía Neruda, la casa de Parra era un monumento de demolición en La Reina. Impresionante. Yo le conocí todas las casas, pero esa casa era impactante. Es decir, la idea era utilizar El materiales. concepto de la recuperación de reciclados. las demoliciones, y justo coincidió, porque hoy día es muy caro, ya que nadie construye con demolición, pero en esa época, entre los terremotos, la quebrazón que había en Chile en esa época, la crisis económica que fue gravísima, 30% de desocupación había. Ahí hablamos de los cambios de oficio, que la gente hacía cualquier cosa. El cineasta era mesero, el no sé cuánto, todos tenían todo el oficio cambiado, porque no había pega. Entonces aquí empezó a llegar demolición de esa época y después del famoso terremoto del 85, y después vino la construcción del metro Poniente, y ahí salió cualquier demolición. Pero esto se para cuando empieza la bonanza económica y empiezan a aparecer los patios construcción. Empieza a aparecer el Home Depot, donde ya la gente traía un tablero, además llegaba la luz eléctrica. Y en esa época era todo a mano. Y el maestro era un re pobre, llegaban con un martillo, una garlopa, que además se rompían todas las hojas porque había que
la demolición venía llena de clavos, de tierra. Entonces viene el boom económico junto con la llegada de la luz acá. Entonces cambia todo. ¿Cómo fue la llegada de la luz acá? ¿Cómo era antes de la luz? Acá hay un cuadro muy bueno que se van a reír, que lo hizo Jorge. Mira, esta es la comunidad en su época. Ay, así era la historia. Esta fue una ilustración que le pedí a una botánica de Alaska que vivía acá para un pasquín que yo estaba haciendo. ¿El Buen Camino? Sí, el Buen Camino. Y al final la Tuti, que le hice caso, me dijo, no, sí, moderniza la tapa. Entonces mandamos a hacer la tapa de esta amiga collage digital. Y la llegada de la luz fue un conflicto. Como lo fue el agua potable, como fue todo lo que ha pasado acá ha sido conflictivo. Fíjate vos el cuadro que hizo Jorge, que resume, con ese cuadro no necesitas escribir ningún libro. Aquí está. Ahí va bien el avance, viste, cómo se han ido planteando las cosas y las reacciones de la gente en la comunidad. A ver si lo pueden leer ahí. Sí, por ejemplo, luz eléctrica, no, me opongo, jamás. Pavimento en los caminos principales, de ninguna manera, me opongo, ¿para qué? Ripio en los caminos secundarios, telefonía, fibra óptica, agua potable, una segunda entrada, vivienda social en la vecindad, condominio en la vecindad, vacunarse contra el COVID, cortar los eucaliptus viejos, eliminar o espantar las bandadas de loros, luces bajas en los caminos. Todas estas ideas que se han ido lanzando, Que fue siempre conflicto Siempre ha desde sido- la pregunta siempre tuya. ha sido un conflicto. A partir de la pregunta tuya, que se arma el primer quilombo con la luz. Por eso que el libro acá dice, empieza diciendo, dime de qué se trata para oponerme. Claro. Que es como la filosofía un poco del Contreras, ¿no? Pero después con la luz empezaron todos a adherir, porque en el fondo estábamos chatos del tema del farolito, que la vela, que no sé qué, ¿eh? ¿Refrigerador? No, porque había gas. Y nosotros usábamos placa solar. Pero la placa solar en esa época era incomparable. Te compras una placa solar con una batería y te alcanzaba para unas, ¿cómo se llaman en esa época las luces estas? Dicroicas. Para eso te servía. Pero era mínimo, no podías tener otras cosas. Uno se lavaba la ropa a mano, otros iban a la ciudad a lavar la ropa con la madre o con los parientes. Pero esa época fue mítica, esos primeros 10 años de ese tipo de vida. Fueron 10 años sin luz. Sí, prácticamente. Y fue como muy rural, porque yo creo, en mi caso personal, voy a hablar por mí ahora. Yo viví el mundo metropolitano, urbano de Buenos Aires, fascinante, pero también viví el mundo rural, muy fuerte, de la Pampa. ¿Guatemala? No, en Argentina, Argentina, de la sí. Pampa, los caballos, la llanura pampeana. Y después en Europa siempre viví en provincia, salvo alguna etapa en Londres, siempre viví en provincia, siempre viví tierra adentro. En Inglaterra, en Alemania, en Guatemala, en Chiapas, en el desierto de México. Entonces para mí este mundo, donde tenías el campo y la ciudad en el mismo lugar, sin tener que desplazarte, ni en tren, y más encima en una época donde no había autos. Yo me iba, porque acá todos trabajamos abajo, me iba al Monato Gil, había mi galería, y después volví a almorzar, después volví a bajar, y después, o sea, hacía 4 veces, me iba por Grecia, zumbado, otro día me aburrí y me iba por todos lados, otra vez me iba por la Diagonal Oriente, ¿entendés? Y hasta Portugal y de ahí para adentro. Y me estacionaba en la puerta del mulato. Hoy día es un persa, es un bazar, no puedo creerlo en lo que se transformó. Entonces en el fondo era otra época y acá estaban las lecherías, los guasos con sus vacas. Era genial ese mundo, eran los clandestinos. Porque no había bares, no había... Los clandestinos eran a donde llegábamos nosotros a tomarnos la chela o los tres tiritones, que eran acá debajo del canal. Pero había por todos lados, había cancha de fútbol, clandestino. Cancha de fútbol, había cancha de fútbol acá al frente, en la parcela 5, acá abajo, que era con pasto, porque acá tenían el agua de las parisas. Acá en la esquina, ahí estaba la cancha de los amigos. Allá arriba en la 2 estaba el Adolfo Neff, y estos eran la liguilla de Peñalolén. Y sale la historia del botillero, que todavía está, que todavía no se muere, en el crimen del Olmo, sale la historia de él. Y le echaron la culpa del Y le asesinato. echan la culpa a él, se manda un canazo de un año y medio. Bueno, y él era tan pobre, Peñalolén, que la sede del club de fútbol, San Judas Tadeo, era la botillería. Y más encima, él les arreglaba los goles, llegaban todos aporreados, y él
los masajeaba, arreglaba claro. y se escuchaban los gritos, porque era terrible. A mí me arreglaba, pero era bruto. Era estos Y componedores. tenía un letrero que decía, aguanta, ¿para qué viniste? y sale la historia del botellero. Mira el botellero, qué personaje. Claro, Y un tipo Bottiger súper cariñoso. No, acá está el guerrero de la basura. Entonces, era una época donde había una relación, al menos en mi caso, como yo tenía mucho vínculo con el campo, me reenrosqué con el mundo rural de acá. Y además que era nuestra única alternativa de convivencia, porque no había nadie acá. Unos vivían por acá abajo. Unos niños nos dividieron en dos, los espinos y los eucaliptos. De la luna para arriba éramos los eucaliptos. Y ellos eran los Illanes, los Gómez, toda esa gente. Habían hecho caminitos para llegar hacia... Yo me acuerdo que uno atravesaba, uno no bajaba caminando por el buen camino, uno bajaba Por adentro, por entre la, por En medio de la... entre Sí. la parcela y habían pasado Sí. y habían Y estos uno se niños iba habían saltando. hecho caminitos con piedras para no perderse, como era oscuro. Y ellos, si vos ves el documental el síndrome del espino, vas a ver que ellos nos llaman los espinos y los eucaliptos. Así nos tenían denominados a los dos grupos. Y ahí yo cuento que los grupos de los espinos eran más cartuchos, no eran tan locos como nosotros, ¿viste? Eran como dos mundos. De esos que van de esos que toman la comunión y perfuman pito, ¿viste? Una cosa rarísima, yo nunca podía entender, ¿viste? ¿Cuándo empiezan a llegar los niños? Los niños comienzan, bueno, al principio, no bien cuando partió. O sea, ustedes llegaron con niños. No, ya, no, ¿o la empezaron Paulina, a la tener mamá de bebés? Gaspar, tenía dos niñas, Ah, ya. una mexicana y una guatemalteca. ¿Cuál fue el primer niño que nació en la comunidad? Yo no sé si fue Gaspar en el 83 o si fue el hijo del Ronnie. Me parece que fue Gaspar, creo, no me acuerdo bien. Y ahora han nacido mis nietos también acá. Yo tengo 2 generaciones, o sea, igual tengo una carga bastante en el lugar, porque somos 3 generaciones viviendo acá. Mi hijo nació acá, mis nietos nacieron acá en las casas. Entonces es bastante, el vínculo es fuertísimo. Referente a los niños, voy a hacer un paréntesis. Al comienzo, como la gente estaba preocupada de construir las casas, qué sé yo, y no había electricidad, los niños vivían al lote. Tenían montones de tiempo libre, se juntaban entre ellos, era una vida un poco salvaje. Y eso se refleja en la película Una tarde para morir joven, no sé si vieron la película. Sí. Los niños andaban por ahí, qué sé yo. Y así se generó también el incendio, el gran incendio Por lo mismo, que se acabó la Los comunidad. padres con la caña, un primer año encañados, y los 2 niños prendiendo fuego con estrellitas. Y ahí partió para arriba el famoso incendio. ¿Qué año fue eso? 90. Y como no había bombas, porque no había luz eléctrica, tú con un chorrito tenías una torre de agua y con un chorrito tenías que apagar el incendio. Pero la gente mojó alfombras. y Sí, todo pero tipo de éramos, cosas. para la magnitud del incendio, eran todos encañados. Yo nunca se me había acabado tan rápido una caña de Año Nuevo por la adrenalina de correr desesperado para acá, para allá. Pues eso salió la película de ese, y acá sale la historia, se llama el Gran Incendio. El gran Y incendio. entre medio, por las ramas, aparece Andrés Pérez con una historia que le había pasado la noche del 31, a la noche anterior, en Valparaíso. Entonces hay varios famosillos que salen acá, que eran los de la Regia Orquesta, porque la Negra estaba en ese minuto en su... En su apogeo. Sí, claro. Claro, y la Regia Orquesta, que eran Cuti Aste, que ahora vive acá, Álvaro Enríquez de Los Tres, que no vivía acá, y el tercero, que fue al que le roban la trompeta, porque hay un capítulo que se llama Robos Célebres. Ya aparece, en los robos célebres aparece la trompeta de la Regia la Orquesta, Negra. marca Jensen, porque además yo llamo a Cuti, la información corre, llamo a Cuti Aste, le digo, ¿vos me podés precisar cómo fue lo del robo? Entonces me dice, no, pero te doy con el dueño de la trompeta, entonces llamo al dueño de la trompeta. Y eso lo voy a invitar a tocar el día de lanzamiento, o sea, van a venir de todas maneras, porque ellos te van clarificando los detalles de esta chisme ficción, ¿no? Porque te cuenta, aparte aparece un famoso francés que le explota un petardo el día anterior en Valparaíso, estaba Aldo Parodi, que también estaba acá, porque todos ellos llegaron por la María Izquierdo y el Willy Sembler, que trabajaban en la obra, y arrendaron acá un tiempo. Hubo muchas personas célebres que vivieron un rato acá, Sí, que vinieron a pagar algún karma o alguna cosa, y vinieron acá un tiempo
y después se fueron. Pero el que les hizo bien ese periodo, porque fue un periodo donde se desconectaron un poco. Eso no lo hemos mencionado hasta ahora, que dentro de las anécdotas, porque hemos hablado mucho de la historia, pero de las anécdotas involucran mucha gente ultra conocida en Chile, tanto de derecha como izquierda. Hay una anécdota, por ejemplo, con la Sonia Edwards, que se vino a vivir a la comunidad. No se vino a vivir. Era una amiga que venía siempre a verme. Pero no, yo vivía en La Reina. Por eso que dice, no, me decía el Roy, ¿para qué la vas a poner a la Sonia si la Sonia no vivió acá? Pero igual el Cahuín es muy bueno, porque hay una conexión con su cuñado, que me contó cuando ella quiso regalar el mercurio. Esa está buenísima, esa la metimos acá entre las ramas. Cuando el tipo era un cuico. Agustino eran 2 hermanas y 2 hermanos. La hermana menor, la Chabela, estaba casada con este cuico, que nos iba a rescatar, cuando había toque de queda, nos iba a rescatar al centro de Hoyo, nos llevaba a su casa, hasta que se liberara el toque de queda. Y este cuico contaba la historia, cuando Agustina lo llama desesperado de Estados Unidos, y le dice, la Sonia quiere regalar el mercurio, porque eso es historia, eso en la época que te acuerdas, el mercurio miente. Y el cuico, copiamos. Acá nos faltaría verlo grabado, ahora agarrar un cuico con la papa en la boca, la llama por teléfono y le dice, mira Sonia, si tú quieres regalar tu parte, regálala, pero la mía no me la toques. Y eso sale en el libro, ¿entendés? Que no tiene nada que ver con la comunidad, pero de alguna manera ella me traía o me venía a buscar. Entonces hay un vínculo de los tiempos donde no había nadie acá, que ella se sorprendía, y como este grupo, porque ella era bien hippie también, era de izquierda y hippie. Era como la oveja negra dentro de los Edwards, claro. Y ella también tiene una pila de anécdotas que no van acá, que no tienen por qué ir, pero que son re entretenidas. Mencionaste un poco lo del toque de queda y eso me da un poco de pie para preguntar, ¿cómo fue la experiencia de los toques de queda, de la dictadura finalmente? Claro, pasa que éramos tan outsiders del sistema, que a lo sumo lo que llegamos a hacer fue que cuando había protesta, que había caceroleo, teníamos un tambor de agua donde guardábamos el agua de 200 y le pegábamos y vos veías una mancha oscura con unos jugones que no se veía, gling, gling, y todo Santiago, todas las poblaciones, porque acuérdate que la ciudad en esa época llegaba hasta todo lado, que era la población dormida. Todo el resto era campo, entonces gling, gling, se escuchaba todo el eco de la ciudad golpeando cacerolas y nosotros unos huevones con gling, gling, con un tambor. Eso fue todo. Y además que estábamos acostumbrados a acostarse temprano y que yo, porque acá no había joda, acá no había nos juntábamos de día, hacíamos asados diurnos. Otra cosa que aparece en el libro, a Alejandro le llegó un balazo. Sí. Le llegó un balazo militar. Y esa historia se llama El balazo de Garros y empieza con un poema de Enrique Beme que dice los balazos son objetos. Los balazos. Los balazos. Sí, los balazos son objetos oscurísimos y largos que orbitan el cielo en todas direcciones. Así parte la historia del balazo. Que la escribió un vecino de acá, que el dueño de acá de La Rosa. Él él me rescató ese día el balazo. ¿Cómo fue? Una bala loca militar, una tarde, acá en esa época nos bañábamos todos en pelota y estábamos en un tranque al final de la luna y de repente me llegó a mí, ya podía haber llegado cualquiera. Y eso desató en esa época llegar con un balazo a un hospital y todo la investigación que vino después y se involucró un montón de gente en la historia. Hasta que finalmente el dato llegó por un lado nada que ver y se junta con el Cahuín del Everest, porque el que me la sacó es el contrario al grupo de Purto. Y el balazo me lo meten en la misma casa donde 10 años después se casa Purto. No. Entonces ese Cahuín es buenísimo, porque en el tipo me dice una chica, la Luz Rosato, y yo la había conocido en Porto Alegre, la actriz, me dice, no, yo tengo un tío que saca balas todos los días, en el sótero del río es común sacar balas, me dijo, todos los días. ¿Te acuerdas que se morían en las poblaciones? Pasaba una bala así, hay un cura famoso que estaba comiendo y le digo, bueno, esta bala a mí me llegó en el brazo. Después me podía haber matado también. Y entonces partía el sótero del río después de miles de trámites, hospitales, de vecinas que me tenían que llevar en la mañana a hacer cola al Salvador. Y cuando llegaron la primera vez se los querían llevar presos. Claro, esa anécdota es muy buena. Claro, porque el tipo que me lleva a mí es el primer marido de la Florencia, Allende. Y yo no tenía idea de fútbol, de nada. Entonces cuando entramos, piden documentos, qué sé yo, todos nos quieren meter a todos adentro. Entonces dice, ¿y usted va a ver documentos? Ah, ¿y usted qué es de Ascuy, el presidente de Colo Colo? Yo soy el ahijado, dice él. Y los tipos les cambia totalmente. Ahí me di cuenta
el poder que tenía el fútbol. Entonces a ellos lo sueltan, la Florencia se va con Ascuy y me dejan a mí adentro, que soy el baleado, que ya la bala se estaba empezando a enfriar, porque se demora algunas horas. Primero te morís de dolor porque entra el rojo vivo, y después se va enfriando, y después ya podés vivir con la bala sin problema. Bueno, eso desató un quilombo acá adentro, el balazo fue... Y esa historia está acá. Y muchos de los protagonistas están acá. La Limarí era una niña, era mi ahijada, la Florencia está acá. Montones de historias todavía los protagonistas circulan por acá. La gran mayoría, porque los otros hicieron su pasadita, como la Lola, Hoffman. Mucha gente que compró acá tenía una platita y dijeron, bueno, eso va a subir. O gente que pensó en venir si no se vino porque nunca llegaba la luz. El primer boom se produce justamente con la luz. Y ahora se teme que va a ocurrir con el agua potable, que venga una sobrepoblación así descontrolada. Es probable. Tú me dijiste que habían material como para 2 libros más, ¿es verdad? Para mucho. Sí, Sí, porque hay harto allá material. y teníamos una anécdota, la primera, que es la de los cuarzos, con la cual empezamos. Y la de los cuarzos, había un personaje acá, como en esa época las casas no tenían cerradura. Llegaba alguien a visitar, y vos estabas en la ciudad, entonces el tipo pasaba, se servía un té, te dejaba una notita. Claro, y de repente llegó un loco, que la historia de él es muy buena, que también esa la pudimos averiguar porque hay muchos amigos de este loco ahí, que fue la época de los centros paraculturales, el Matucana y había 2 centros paraculturales. Bueno, salen los 2 acá. Y uno de estos tipos era el líder de los Parkinson y había estado en la Sinfónica, fue con la Sinfónica a Johannesburg y desertó. Y se volvieron todos y él se quedó y empezó como a arengar a los negros en la época del apartheid, y un loco total. Y después lo deportaron y vino a parar de nuevo a Santiago y descubrió este lugar que era La Papa, que vos circulabas de casa en casa y nadie te decía nada. Entonces estaba enloquecido. Y un día desaparecen unos cuarzos de la casa que más historias tiene, donde me meten el balazo, que después vive Cuturrufo. Debe haber habido 100 arrendatarios en esa casa y tenés 100 historias, de las cuales acá habrá 4. Entonces esta gente había llegado a las comunidades de, no sé si de Puna, de cuál comunidad o de Oregon, no me acuerdo bien, con un ejecutante de sitar. Claro, se llegó en paralelo al músico del cual estábamos hablando. En paralelo. Y de repente desaparecen los cuarzos que habían traído esta gente de la India y al primero que piensan es a este loco. Entonces lo salen a buscar. Yo me acuerdo haber ido corriendo por los senderos estos y lleno de partituras de este loco, que vos no sabías si te estaba provocando o si se le habían caído, porque era de película. Imagínate vos la imagen de salir detrás de un tipo y te vas encontrando con partituras, porque era ejecutante de cello. Y uno de los luthiers era Jogotaulis, que eso nos contó, fuimos averiguando así, hola, ¿qué tal? ¿Y cómo fue tal cosa? Entonces vas como... Ahí nos enteramos que uno de los luthiers acá, que en esa época no era luthier acá porque no había luz, tenía su taller abajo. Y al fin y al cabo los cuarzos aparecen. Ah, no, porque él llega rajuñado entero al Café del Patio, que fue el primer café que hubo acá alternativo. ¿Te acordás del Café del Patio? ¿No? Había un patio de Providencia, que sale la historia, porque a Jorge le encanta googlear. Entonces Jorge parte con la historia del Café del Patio. Y yo un día llego al Café del Patio y me encuentro con el dueño, Francisco García Huidobro, totalmente descontrolado, pero ¿cómo? Cada vez que pasaba algo en la comunidad, yo era como el responsable, una estupidez. Un día machetearon, ¿te acordás?, a un maestro. Y me llaman los guasos por teléfono, como si yo ni sabía que le habían macheteado a un maestro, un vecino de acá. Entonces me dice, pero ¿cómo que se les ocurre acá? Me cuenta. Llega este personaje a verme y me dijo que en la comunidad... Son unos salvajes. Sí, estaba todo ensangrentado el tipo. Y resulta que cuando me pongo a averiguar, era este personaje el que tocaba la citar, que tenía las uñas larguísimas, y pensando que él le había sido el chorro de los cuarzos, lo había rajuñado entero. Y el pobre tipo... no tenía nada que ver, porque después había sido una nana que había venido unas horas y se le ocurrió a ella guardarlos, porque los tenían como asoleando en las mismas rocas donde a mí me metieron el balazo. Hay una cantidad de coincidencias así muy locas. Bueno, esa es la primera historia que yo me acordaba cuando comenzó el libro. Después Claro, o sea, ahí partió el libro. empezaron a aparecer Historias. por todos, y ahora siguen. Porque vos pasás... ¿Les van llegando historias? No, pero vos Gente pasás que por sabe. una casa, algunos sí, pero a la gente que hemos invitado
Pero hay, por ejemplo, vas pasando por una casa y te acordás que en esa casa vivió fulano, después vivió mengano, después vivió sutano. Entonces tú escoges una de esas historias que a ti te causan asombro, ¿no? Que se salen de la media de... Porque locuras hay en todas partes, en toda la ciudad, en todo el mundo. Pero acá de alguna manera las locuras son bastante particulares, digamos. Y hay otras La gente está muy loca acá adentro. Tengo dividido en pabellones. El pabellón La Luna, es un gran psiquiátrico. ¿Cómo se llama? Somos los lunáticos. ¿Ah? Somos los lunáticos. ¿Ves? A mucha honra. Y después está en la Tierra. Claro. Pero todo el mundo anda en libre plática acá. Esa es la diferencia. Que puedes andar, caminar, ¿entendés? Aprovechando que hablaste de los senderos y los caminos, ¿quién les fue poniendo los nombres a los caminos y por qué? Primero fue este tipo, el de la historia, que no era de acá, pero era pololo de una famosa que tiene mucha historia de acá, que está viejita ya. Ya con ella no se acuerda mucho de él. Él fue el que le puso La Luna e hizo el letrero. Eran unos letreros maravillosos. Sí. De un artesano que hizo una cosa... Y se los robaron todos. Entiendo que el mío lo salvé. Lo lograste salvar. Por eso yo creo... Unas esculturas. Por eso yo creo que hay las malas lenguas dicen que fue él. Porque él era un tipo bastante picado. Y él había tallado todos los... y trabajaba en un centro comunitario que teníamos al lado de mi casa. Y había escrito en el vidrio: frustración en ciernes, no sé qué, algo así había puesto. Como que se había agarrado con el que le pagaba. Y bueno, pero el gran artesano que pasó por aquí, lejos. Así como hay un gran creador acá en el barrio que sería el Milton Lu, que te pega todos los rubros. Después está este artesano que hacía todo metal, cuero, lo que hacía con casas, con las manos. Este es el famoso guacho. Y no hay historia del guacho. Ese, por ejemplo, quedó fuera y tendría que estar adentro. Que también está en contacto, que fue el que restauró este lugar. Este lugar lo restauró el guacho con Roberto. Roberto García, ¿no? García. Sí, creo que sí. Que se llama Niquil, un seguidor de Hoyo también. Oye, chiquillos, bueno, yo creo que podemos seguir todo el día conversando con este par. ¿Cuánto nos queda como para hacer un resumen? Ya estamos entrando a imprenta. ¿Cuándo calculan que va a ser el lanzamiento para que la gente ya se empiece a preinscribir? El viernes 12 vamos a lanzar, de enero, vamos a lanzar el libro acá y va a haber una gran jam del barrio y ya tenemos el apoyo del Instituto Arcos, que se va a poner con pizza, se va a poner con el sonido. Entonces ese es el día que la gente va a poder recoger los 192 suscriptores, y los que no lo han comprado le va a salir un poco más caro, pero... Esta primera edición es una edición numerada y limitada. Van a ser 400 libros y cada libro tiene un número. Es decir, las personas que se han anotado, algunos pidieron quiero el número tal, no sé, y otros quedaron con el número, pero cada libro va a tener un número, va a ser una edición limitada y numerada. Porque después tenemos la idea de sacar un nuevo tiraje con una imprenta, con una editorial, que lo pondría en Amazon y en formato ebook y todo eso. Claro. Sí, Buenos Aires sigue estando barato. Porque no se sabe cómo Buenos Aires. Y hay una versión post-mortem que sale acá, que la puede leer Jorge al final. Bueno, sale el achismo, biografías de cada uno, la historia de Jorge, la historia mía, así en un resumen. Claro, y termina, esta es la nota final del libro, dice: esta es la primera colección de crónicas sobre la historia íntima de la llamada comunidad ecológica de Peñalolén, con la intención de ser publicada en vida por sus autores. La versión post-mortem ha quedado archivada en un lugar seguro de la nube cibernética para que algún descendiente motivado la publique. ¿En serio? Que es lo que no se puede contar hoy, porque habría represalias. Porque aquí hemos estado dentro de todo bastante bien comportados. Pero hay historias que no se pueden contar. O sea, aparte vos te encontrás con la gente todos los días en la calle. El otro día pasa una amiga que estuvo arrancada por ayudista, qué sé yo, iba pasando sobre su galgo y yo no le conté que estaba escribiendo.
Y le dije, ¿cómo fue que te sacaron de la cárcel? No, y ahí me mandó el pituto de cómo había salido de la cárcel. Y aparece la salida de la cárcel acá, que es una cosa súper incómoda, porque salió por pituto. Y era la ayudista del secuestro de Guzmán, de Jaime Guzmán. No, de Cristian Edwards y los asesinos de Guzmán. En democracia. Entonces, como a mí me dio bronca que haber sido en democracia, entonces le subimos el pelo a la ayudista y ella aparece como ayudando a la compra de la famosa bazooka en el atentado a Pinochet, que no explotó. Porque pone, quizás, te deja la duda, quizás esos mismos cheques sirvieron para comprar la famosa bazooka que salvó la vida. Salvaron la vida, que porque salvaron la bazooka vida. no explotó. Le subimos el pelo porque en el fondo, por eso es chisme ficción. Porque ponerle, puta, en democracia, una vecina que la queremos mucho, que anduvo metido en esta, mejor le subimos el pelo, porque a Pinochet fue dictadura, y le subimos el pelo de la víctima. La más épica. Claro. Sí, está bueno. Chiquillos, muchas gracias. Se pasaron por esta conversa. Yo creo que va a haber capítulo número Quizá 2. podrá haber un capítulo 2 y 3. No, sí, esto va para. Imagínense, Ustedes dan para son 43 años. Igual va a Lo que haber, pasa es que- va a haber controversia, lo que hemos hablado con Alejandro. Sí. Va a haber gente que va a estar enojada por no salir, Sí. porque Sí. de alguna manera Que compren el piensan- libro pensando que van a salir, pero en realidad acá no hay una elección. Esto es al azar. Estamos hablando contigo, ¡ay, qué buena onda! Escribámosla. No es que uno está pensando quién sale y quién no sale. y otros que van a estar enojados por salir. Claro. Pero normalmente nosotros en las historias hablamos de nombres. Y los que han sido más atacados aquí aparecen con seudónimo. Entonces, con eso, igual es obvio que todo el mundo va a saber quiénes son. Pero estamos hablando de que también hay un público, si bien es una historia local, hay un público de afuera de aquí que se va a cagar de risa. Así como el tipo dice, ¿y ustedes cómo hicieron esto? Los personajes ultra públicos aparecen con nombre y apellido. Como no había pillado, por ejemplo, Guillier, Piñera, claro. Piñar a través de la movida que hizo la Angélica Christie para cambiar el uso del suelo y para que las poblaciones no siguieran llegando, cambiaron el uso del suelo y empezaron a llegar las inmobiliarias. Y fue raro, fue como freak que llegaron inmobiliaria acá y ahora está lleno. Porque los de Hermida querían saltar hacia acá. A ver, Querían seguir. compró terreno justo antes que cambiaran El uso del suelo. el uso del Y eran suelo. todos rehenes, porque al frente, Antuvirén Norte, era Vizquert. Te sorprende. Oye, éramos tan boludos que cuando llegó Vizquert y empezó a hacer estas casitas de mierda acá en la bajada, con Enrique Beme averiguamos la oficina y fuimos a ver a este Vizquert, este rehén que estaba haciendo estas cosas que le llaman barns, son como establos, como ¿cómo se llaman barns en inglés? Copiando un modelo, porque todo esto es copia. Y fuimos a tratar de convencerlo que hiciera casas de barro. Y el tipo nos miraba a través de sus lentes, nunca me voy a olvidar. A estos dos huevones que venían a proponer que cambiara. Era como chancho en misa, para que vos vieras lo desubicado que estaba. Hasta nos molestaba que hicieran la casa patronal de la municipalidad. Todos los días pasaban, un día la pintaban de un color, todo el mundo opinaba. Pero ya te sentías invadido. Éramos territoriales más allá de la entrada. ¿Entendés? Aquí en el antejardín. Claro. El barrio, la órbita. Por eso te digo que cuando se arman las peloteras acá adentro, que con los activistas de acá del barrio, que nos llamamos Surdistán, porque antes no había problemas ideológicos en el barrio. Había momios de todo, pero era una sola. Cuando empezaste a despelote, le digo, ¿pero de qué me están hablando? Si yo tengo las Chubby a 25 metros, y jamás acá en el barrio nadie se opuso a que llegaran las Chubby. El problema es dentro del seccional, dentro de lo que nosotros peleamos tantos años. Es decir, empezar a dividir los terrenos. Claro, a que llegue a alta densidad. O culturalmente, porque las poblaciones, te guste o no, hay un tema cultural. Y aquí, para terminar, sabes la historia del abogado, el primer abogado ambientalista que hubo en Chile, Fernando Duñac, que ya murió, que fue el que nos defendió para lograr el seccional, cuando ya teníamos las constructoras adentro. Cuando nadie nos defendía, no había cómo defender algo que no existía. Y ya teníamos las 6 y las 7 compradas. Y se contrata a Fernando Duñac, que era un abogado ambientalista que tenía muy buen currículum, y viene al tren el día que había que leer el documento ante la Corte de Apelaciones. Y bueno, empieza a leer, estábamos con faroles, velas,
Y el tipo mira así, nos mira a nosotros acá y dice, ustedes son demasiado alternativos. Ese cuento está buenísimo, porque ese fue el tipo que logró, fue el que ganó la primera patita para lograr que este lugar tuviera un seccional. Porque después tuvimos que llegar a hacer montones y llegar a la intendencia, que es donde se zanja. Y acá está la foto, ¿sabes la foto de la intendencia? Perdón. Ya. Pero terminemos la idea, por favor. No, sale la foto de la intendencia cuando se vota. Y es muy loco, y nosotros no lo ponemos esto acá. Pero vos te das cuenta cómo se mueve la política. Porque nosotros estábamos en los pasillos, en la previa de la votación, que nosotros no podíamos intervenir, vos podías estar en la votación parado, pero no podías hablar. Súper nerviosos, porque era el corolario de una larga pelea. Y de repente uno le decía al otro, un core le decía al otro, bueno, yo te votamos acá y yo te voto allá. Y ahí esto es lo mismo que pasa en el Senado. Es la misma historia, porque lo que llama Milei, muy bien llamado la casta, es eso. O sea, nosotros si no fuera por un gran lobby que hicimos, capaz que incluso hubo un PPD, me acuerdo, que dijo, ¿qué están hablando si ustedes son una toma? Ustedes mismos son una toma. Tenía razón, si esto de alguna manera era una toma. Era todo irregular, ¿viste? Pero bueno, acá sale la foto histórica, donde cuando sale corriendo Rego, que era concejal. Yo había llevado una fotógrafa, la Mireya González, y le digo, Mireya, prepara la cámara. Entonces cuando Rego, que se ha acelerado como una locomotora, sale rajado por la escalera de intendencia, lo llamo, para la foto. Por supuesto, vuelve, y nos sacamos la foto todos ahí, con este gran triunfo. Y esa foto nos sirvió a nosotros para demostrar, porque después fue alcalde, después fue biministro, después fue, capaz que sea, ahora es gobernador. Y si me decían lo del arco, me invitar ahora. Pero también le tiramos sus palos acá, y le tiramos sus palos a la alcaldesa, que dice que acá, que de la comunidad nunca salió nada. ¿De a dónde? ¿Viste? Un listado así de cosas. Trabajando en esa relación. Mira, lo bueno, ¿sabes? Lo bueno que yo, para terminar, que yo siempre fui cronista, aquí y en la Quebrada del Ají. Siempre que viajé, como que desarrollé un cronista. Y yo puedo contar la historia completa, ¿entendés? Porque mucha gente estuvo conmigo en el primer día, pero ya no está. Viven en otros lados, se desconectaron, vendieron, arrendaron. Entonces, eso es una gran gracia, estar vivo y poder contar la historia de estos 43 años. Que podés decir, bueno, esto no fue así, esto fue asado, detalles puede haber, pero la idea general está, el Cahuín está. Con decirte que yo llego al Valle del Elqui, que es mi segunda casa, y me dicen, en el Valle del Elqui me dicen el jornalista. Llegó el jornalista, porque es como el hablador de Vargas Llosa, ¿viste? Tú llegas contando lo que está pasando en el otro lado. Los afuerinos antiguos del Valle, de la década del 80, me llaman el jornalista. Los que quedan, ¿no? Y aquí también han sido jornalistas un poco de esta historia y está muy interesante ver la perspectiva que puedan tener ustedes, pues, así que estamos muy contentos y vamos a seguir ahí el lanzamiento con mucha atención. Sí. Consecuencias Las consecuencias y la controversia. Las represalias. Las controversias. Me encontré con un vecino tuyo que se fue a hacer una utopía al sur y me empezó a contar los problemas que había tenido. Le dije, sí, bueno, tú eres muy ingenuo, porque los conflictos que hay en una comunidad están en todas, porque es inherente al hombre. No, porque había que hacer un pozo y nadie quería pagar el pozo. Y están sin agua. Entonces, pero típico, acá hay gente que no paga el camino, que no paga ahí. Y entonces, ¿sabes qué más? Le dije que hay que hacer un libro completo contando la firme. ¿Querés hacer una comunidad? Estos son los problemas, estos son las ventajas. Sí, eso sería interesante. Esto sería buenísimo, porque tú le agregas, porque en realidad el aterrizaje de la utopía tiene que abarcar todo el espectro. No podés hablar de la parte bonita de un lugar, sino de toda la problemática que hay permanentemente. Como acá le pedimos a una vecina que tiene que hacer, los vecinos le piden que haga un egocidio, un urgente y necesario egocidio. Porque para hacer una comunidad tenés que hacer un egocidio primero, porque si no te empiezan los tira y afloje, las luchas de poder, que aquí no existían, como te digo, antes éramos todos parejos, y después llegó se instaló la política en la Junta de Vecinos. Entonces ahora hubo un montón de gente, a raíz de los podcasts del barrio, no vamos a pagar estos comunes porque no les pareció el tema de que se pusiera 50 años después, que estaba haciendo yo el 11 de septiembre. Entonces no voy a pagar, qué sé yo. Y con los varios.
gente que yo me llevan a dedo y como que diciendo como que, bueno, dije, pero te guste o no, y aquí ya vemos gente de diferentes edades. Antes éramos una sola generación y ahora somos 3 o 4 generaciones viviendo en un mismo territorio. Les damos las gracias sí, por el pasaron. testimonio, muy entretenida Por el conversación. tiempo. También muy atento a leer el libro cuando salga. Me voy a tener que inscribir, voy a tener que ser el 193. ¿Cuánto sale la preinscripción? 15 lucas. 15 lucas. Y después, Después 20. muy bien. Bien. 15 y numerado. Con la asesoría de Jimena le hemos agregado cocido para que no se suelten las tapas, para que lo Claro, puedan, va a ser cocido. para que lo puedan leer los Le nietos. pusimos enjundia al libro para que dure. Para que Claro, dure. para que dure. Bueno, nos despedimos. Podcast Comunidad Ecológica de Peñalolén. Estamos en la precordillera de Peñalolén. Somos cultura. Somos naturaleza. Somos arquitectura. Somos sustentabilidad. Somos diversidad.